Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos a Pasaporte de Fe, el podcast. Mi nombre es Jacqueline y los estaré acompañando en este espacio con invitados especiales que nos van a contar el testimonio real de lo que Dios hizo en sus vidas, que si lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo y conmigo. Esta invitada nos trae un testimonio de sanidad. Además, hoy colocaremos el primer sello en el pasaporte de nuestra invitada y nos vamos a dar cuenta que Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Nuevamente, bienvenidos. Entonces le damos la bienvenida a nuestra invitada, a Ángela. Bienvenida, esta es tu casa. Ángela, ¿cómo estás? Bien, gracias, Jackie. Bueno, Ángela, cuéntanos un poco sobre ti, a qué te dedicas, qué haces. Bueno, yo soy esposa, hija, hermana, tía, bueno, y también pues soy consejera, soy líder de la Misión Carismática Internacional. Nuestros pastores César y Claudia Castellanos, yo formo parte del equipo de uno de los 12 de ellos, soy líder en esa iglesia, me dedico pues a llevar la palabra de Dios donde lo necesiten, donde el Señor me lleve, donde me muestre que debo ir, yo voy ahí y visito. Es más, hoy estoy aquí porque pues el Señor vino a visitar a Jackie en su primer podcast, que ella va a hacer la apertura. Y gracias por aceptar la invitación, Ángela. Bueno, yo te pregunto, ¿cómo era tu vida antes de conocer a Dios? Bueno, Dios mío, bueno, antes de Cristo, era una vida, pues al principio era una vida normal, o sea, supuestamente normal. Que todos le decimos normal. Entonces yo nada del Señor en mi casa, nada, no se buscaba a Cristo, no se buscaba a Dios por ningún lado, pero nace mi hija en 1999 y el 26 de mayo nace ella y tenemos pues nuestra hija Didier y yo, y bueno, y posteriormente ella enferma. Entonces esa enfermedad pues trajo mucho dolor a nuestra casa, debilidad, se debilitó nuestra casa, pero nosotros nada de Dios, o sea, usted puede estar muy mal, pero a Dios lo deja como allá en la fila atrás. De últimas. De último, entonces nada, no lo buscamos ni nada hasta cuando en el 2001 fallece ella. Ella no alcanzó ni a tener un año, tenía 11 meses y fallece mi hija. Entonces ahí fue cuando ese campanazo y pues empieza a venir a mi vida depresión, desánimo, intento de suicidio, ira, rabia, resentimiento, odio, rencor. O sea, vinieron hacia mi vida muchísimas cosas terribles. Y entonces mi hermano José empieza a buscar al Señor. Entonces él empieza a orar por nuestra casa. Se levanta uno, como dice Dios en la palabra, se levantó uno y creyó y fue y buscó al Dios del cielo. Y ese Dios del cielo pues vino a nuestra casa y nos visitó. Entonces yo en el 2000, en el 2002 ella se va. En el 2002 finalizando, habían pasado 6 meses de haber fallecido ella y yo ya estaba yéndome a un encuentro. El 7 de diciembre me fui a un encuentro. El Señor cambió mi mentalidad, mi vida, todo. O sea, eso fue como si me hubieran borrado mi memoria, como si mi cabeza hubiera quedado en blanco. Ya no había dolor, ya no había resentimiento, ira, nada, no había ganas de suicidarme, nada, eso murió. Empecé la lectura de la palabra, empecé a orar, a hablar con Dios, que orar es hablar con Dios. Posteriormente ya empecé a hacer mis escuelas bíblicas, empecé a formarme, a creer que hay un Dios que da una segunda oportunidad. Y mi segunda oportunidad, pues yo pensaba que iba a tener familia, que iba a tener hijos, que iba a tener descendencia. No hubo descendencia.
No tuve más hijos, pero Dios me entregó hijos espirituales. Entendí que habían hijos espirituales que yo ni sabía, que la palabra lo dice, que son hijos espirituales, porque les empecé a hablar de Cristo, de mi testimonio. Cada vez que hablaba de mi hija, la gente se sentía identificada y también de pronto tenían dolores y todo, y de pronto querían morirse por otra cosa, no por una pérdida, pero sí a veces hay personas que se quieren morir no solo porque perdieron, sino porque han sido rechazados en sus casas, han sido maltratados, abusados sexualmente, de pronto físicamente, moralmente, emocionalmente. Entonces todo eso lleva a que las otras personas se sintieran identificadas y seguían al Señor, empezaron a caminar. Empecé a formar mis primer discípulos, posteriormente pues ya el caminar con el Señor, eso fue una maravilla. Después de eso pues llevaba ya que en la iglesia como unos 20 años. Estaba yo de 20 años, porque yo declaro que nací el día que conocí a Cristo. Entonces tenía 20 años cuando me viene un diagnóstico de cáncer, de muerte, o sea, venía el enemigo a atacar mi casa. Pero perdón, Ángela, antes de eso, ¿quién era Ángela? La Ángela antes de conocer a Dios, antes de estar casada. ¿Quién era Ángela? El Ángela antes de conocer a Dios, pues era esa Ángela amargada, resentida, rabiosa, queriéndome morir, porque no quería nada con la vida. Y cuando conocí a Cristo, Cristo me mostró que sí, que había una vida, que así hubiera perdido, no había perdido, había ganado. Porque también entendí que mi hija, a través de la palabra, ¿sí ve cómo la palabra lo hacía uno libre? Porque a través de cuando le pregunté a Dios, ¿dónde está mi hija? Y Él me dijo, dejad que los niños vengan a mí porque el reino de los cielos es de ellos. Entonces yo entendí, dije, oh, wow, mi hija está en el cielo porque ella era una niña. Entonces ella no tenía ni pecado, ni mancha, nada. Era una niña, no había cumplido ni el año. Entonces yo entendí, el Señor me la tiene allá esperándome, o sea, si yo persevero, pues también. Y empecé con la lectura de la palabra. Entonces, la Ángela anterior, pues no, era una... Nada que ver con la Ángela de hoy en día. No, bueno, nada. Ahora sí vamos a entrar en materia. Nos vas a contar ese testimonio que va a impactar, es un testimonio de sanidad, ¿verdad? Nosotros con Ángela no hemos hablado sobre el testimonio, entonces pues le damos paso para que nos cuente cómo viene esa sanidad, qué pensaste en el momento en que te dieron ese diagnóstico, porque es que todos decimos un diagnóstico de cáncer, lo primero que uno piensa como ser humano es muerte. Sí, muerte, total. Entonces, pero también hago ese cuadro comparativo, perdón que me le salga pronto el contexto. Cuando mi hija fallece, claro, yo no tenía a Jesús, ¿sí ve? Y viene el enemigo diciendo, la gané, esta ya es mía, se va a suicidar, esta ya me pertenece, le voy a preparar el VIP en el infierno porque eso ya va a entrar, esa ya la sala principal. Entonces, cuando viene mi diagnóstico de cáncer, ya yo estaba obviamente pues con mi Señor, entonces ya llevábamos 20 años nosotros de romance, entonces un matrimonio de 20 años, entonces ya habíamos pasado un tiempo fuerte con mi Señor, o sea, de que lo que uno trastabilea como en la vida cristiana, de poner los ojos en Él y no en el hombre, porque me van a decepcionar el hombre, pero Él nunca me decepcionó. Cuando viene la enfermedad, ahí hice ese cuadro comparativo, dije, la diferencia de ahora es que tengo a Cristo, mientras que antes no lo tenía. Entonces Él es el que va a estar conmigo, Él es el que me va a acompañar en este tiempo. Nunca pensé en muerte, nunca declaré nada, nunca dije nada, me aislé porque la sociedad
me hubieran sepultado, me hubieran matado. Entonces yo dije, no, yo me escondo, me voy a esconder. Entonces entré a mi casa, ya me quedé, prohibí que mi familia hablara de que yo estaba enferma. Y ellos solo me preguntaban, ¿qué tiene? Y yo les decía, nada, yo voy a salir bien. ¿Qué tiene? Nada. ¿Qué tiene? Nada. Yo decía, que nada, que nada. Entonces ya mi mamá, una fuerte mujer en Dios, con el don de sanidad, oró por mí, nada. Y yo ya había orado por enfermos y enfermos se habían sanado. Entonces me veía impotente, yo decía, pero ¿por qué no me sana si yo he orado por personas y se sanan? Pero no, nada, yo no me sanaba. Entonces entró en mí una paz y esa paz entendía que era Dios. Entonces yo dije, no, pues lo que Él quiera hacer. Entonces me solté en la perfecta voluntad de Dios. Mientras que cuando la niña, pues no, pues yo no conocía, no sabía nada. En cambio, ya teniendo usted cimiento, o sea, ahí entendí lo que dice Dios en su palabra, que mi casa estaba cimentada en la roca, que era Cristo. Y que esa enfermedad también estaba sobre la roca, que era Cristo. Y no estaba yo en la arena como cuando mi hija, que venían las olas y me tumbaron mi casa y yo me quería acabar. Entonces desen de cuenta cómo hacemos este paralelo entre sin y con. Ajá. Sin y con. O sea, sin Él usted termina haciendo cosas terribles, como hemos visto ahorita tanto reporte que hay de joven, de hombre, de niños. Ahora hasta los padres matan a los niños. Entonces es eso, porque están sin Dios, no hay ley, sin Dios hay degeneración. En cambio, con Dios hay un pensamiento anclado, un pensamiento dirigido, la dirección es Dios. Y entendí, dije, estoy con Él es el que va a hacer todo. Entré en una total paz. Él no me hablaba, yo iba a mi devocional, nunca me dijo, Ángela, te voy a sanar, Ángela, voy a hacer algo contigo, nada. Y yo dije, pues lo que Él quiera, yo quiero. Ahí sí, como se dice, yo dije, lo que el Señor tenga para mí, eso es ganancia. Entonces mi mamá empezó a pedirle palabra a Dios y ella tuvo un sueño, una visión, donde ella le preguntó a Dios y ella se agarraba con un demonio y le daba una pela a ese demonio con un palo. Entonces yo entendí que ese sueño, el palo representaba la cruz de Cristo y que mi mamá derrotaba algo fuerte. Entonces, como mi mamá es como la atalaya de la casa, porque la adulta, la mayor, la atalaya fuerte, entonces mi mamá me dijo, mija, en ese sueño Dios me dijo, cuando yo vencí ese demonio, dijo, tus hijas no morirán, sino que vivirán para contar las maravillas mías. Entonces mi mamá tomó esa palabra para mí, para mis otras dos hermanas, mi hermana Lucy y mi hermana Helen. Entonces desde ahí ella empezó a declarar esa palabra, y a mí me diagnosticaron el 19 de octubre del 2019. ¿Qué cáncer? Era un cáncer nivel 4, borderline, o sea que estaba uno activado y el otro no, que si uno activaba al otro, entonces el ovario izquierdo no me dejaba vivir y el derecho estaba activado. Entonces tuve una citis, el cuerpo se me llenó de líquido y llegó hasta el nivel de los pulmones y yo ya no podía ni respirar, yo estaba broncoaspirando en otra versión. Entonces ya me tocaba dormir sentada, era mucha incomodidad, todo. Y para mí fue ese 19 de octubre, o sea, antes, porque yo viví eso como desde julio. ¿De qué año, perdón? Del 2019. El 2019 empiezo en julio, todos mis exámenes, todo, julio, agosto, septiembre, octubre, esos 3 meses para mí fueron como, yo sentí como que eso había sido largo, como si fueran años, o sea, sentía muy largo, era el tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios tú lo puedes ver de una manera, pero para Dios, entonces para Dios fue ese tiempo, pero para mí yo lo sentí como años y años, o sea, yo sentía que no iba a llegar el día de la cirugía, pero entonces él me puso una paz sobrenatural, tranquila, yo estaba tranquila, pero a la vez me preocupaba porque yo decía,
Y cuando ya fui a la cirugía, yo lo que le dije a él fue que hiciera la perfecta voluntad, que en sus manos yo encomendaba mi espíritu y que lo que él quisiera, si él quería llamarme, pues que preparara a mi familia para yo, pues yo iba a partir para, ahí sí como dice la canción, para más allá del sol hay un hermoso hogar. Yo iba a ir pues para ese hogar hermoso donde nos espera en la eternidad en Cristo, pero en mi familia. Entonces no, fue impresionante porque cuando entró a la cirugía y la doctora no me daba, no les dio esperanza a ellos se conmovieron, o sea, le dijo la doctora que no me esperaran, que yo tal vez no salía de la cirugía, y mi mamá, yo sí sentí el grito de mi mamá y ese grito era de mucho dolor, como diciendo, Dios mío, desesperación, de desespero, como me toca entregar mi hija en esta puerta y ella no va a salir. Pero mi mamá, de todos teníamos fe, o sea, ahí es, por eso de pronto pues Jackie me invita, porque esto es de fe, o sea, ver las cosas. Mi familia me veían pasar al umbral de la muerte. Algo que era imposible de ver, o sea, ya los médicos no daban ninguna probabilidad. Nada. O sea, ellos operaban como hagámoslo porque, pues de último, o sea, pero ellos no veían opción, o sea, ellos sabían que yo ya tenía como una metástasis, prácticamente, porque el que se hayan regado líquidos, entonces esos líquidos produjeron que se contaminaran todos los órganos. Wow. Entonces todos los órganos hasta el pulmón arriba, o sea, ya iba para broncoaspirar, prácticamente ese líquido me estaba ahogando, por eso yo no podía respirar. Y mi mamá cuando le dicen, no, pues es que ella no creo que vuelva, le dijo la doctora cuando cerró la puerta. Entonces, y ellos que decían allá, no, eso dice el hombre, pero ¿qué dice Dios? O sea, mi mamá confió en un Dios, mi hermano, mi hermana, todos allá. Y pues yo decía, yo lo que le dije fue lo que dijo Jesús en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu y a ti me entrego. Y me entregué a él y pasé allá a la cirugía, y cuando yo abro mis ojos, yo hasta pensé que de pronto estaba en el cielo, porque sino que no, pues sí, pues pensé que era el cielo porque había un niño llorando a mi lado y lloraba y mamá, y llamaba a la mamá. Entonces cuando ya abrí los ojos bien y eso, y me dijo el camillero, señora Ángela, tiene frío, y yo tenía frío y me arropó. Y me dijo, ya le traen una faja para colocarle la faja. Y después duré durmiendo 3 días en esa clínica. Y yo entendí que esos 3 días que yo dormí fue resucitar. Porque claro, ellos pensaban que yo iba a quedar con sonda quitaron pared de estómago, colostomía. Sí, yo iba a quedar con colostomía, pared de vejiga, entonces que me iban también a colocar la bolsita de orina. Entonces iba a quedar con 2 bolsas. Cuando yo desperté al 3er día, yo quería comer y me bañé, o sea, quería bañarme, o sea, fue como un resucitar, como cuando salió el Señor de la tumba, o cuando resucitó a Lázaro y Lázaro salió de allá y hablaba con sus hermanas normalmente. Entonces salgo de ahí y tremendo, o sea, Dios cómo me confronta y bueno, me dice ella, se tiene que ir a quimios. Y entonces mi mamá, no queremos quimios, porque en la familia los que le hicieron quimio a una tía, a familiares, ellos fallecieron, porque mi mamá tenía la mente fijada, la mentalidad que una quimio esparce el mal. Entonces mi mamá dijo, no, eso toda la familia que se ha hecho quimio muere. Y entonces yo dije, ay Dios mío, ¿y ahora qué tal yo me haga la quimio? O sea, después de la cirugía venía quimio y luego radio. No, solo quimio. Solo quimio. O sea, ahí cuando empezaron las quimio, bajaste de peso impresionante. Pues claro, antes en la cirugía llegué a pesar 41 kilos. Entonces estaba forradita, no es mi huesito. Y cuando me fui a la quimio, pues más terrible, eso me puse como pegada la carne al hueso era, y pues uno se veía así súper deteriorado, se cae el cabello, viene ese proceso. Pero también cuando el oncólogo me citó para el día de darme la noticia que iba a quimios y cuántas eran y todo, yo fui con mi familia.
Y ese día iba muy achantada, iba de eso que uno dice, uy, Dios mío, tengo que ir a otra batalla, o sea, salí de una con histerotomía, con implante subclavio, y yo dije, Dios mío, estoy herida, tengo mi cuerpo lacerado, entonces salgo de esta batalla y me toca montarme a otra batalla, entonces salgo de ahí y mi esposo me llevaba en la silla de ruedas porque yo no podía ni caminar de lo delgadita y de que no tenía fuerzas, estaba muy mal. Entonces salgo yo así y me dice él, que dice la palabra, dice, quiero que en esta prueba estés gozosa. Y en mí entró una alegría que yo no la puedo describir. Tranquilidad. Sí, una alegría, cada quimio fui feliz, cada quimio Dios me daba sí me hablaba, me decía, en la primera quimio me dijo que me iba, decía, he aquí las cosas son hechas nuevas, yo las hago todas nuevas. Y yo dije, amén, y empecé a declarar todo lo que nos han enseñado como iglesia, como creyentes, como los que creemos en el Señor Jesucristo. Yo decía, no me están inyectando un carboplatino, no me están inyectando todos esos medicamentos que me colocaban. Yo decía, me están inyectando la sangre de Jesús. Yo decía siempre eso. Yo decía, hoy vine a que me inyecten la sangre de Jesús. Yo declaraba. Y las enfermeras se asombraban porque yo salía tranquila, feliz, me ponía mi chalina, mi chaqueta porque hace frío. Cuando le ponen a uno la quimio le da mucho frío, sed, ansiedad, entra con el cuerpo como que se empieza a pelear entre él mismo. Pero yo me arropaba, me ponía mi chalina, salía contenta, iba a mi casa y vivía mi proceso, que el proceso de una quimio es terrible porque entra uno en la casa y son 3 días de vomitar o diarrea. A mí no me dio vómito, pero sí era mucha decaimiento, entonces yo me quedaba acostada 3 días ahí, otra vez el Señor mostrándome 3 días, o sea, 3 días, los 3 días, como diciendo, en 3 días te voy a resucitar, y literal, a los 3 días de quimio yo me levantaba, y era como un resucitar. Yo me levantaba con hambre, con ganas de vivir, de bañarme, de hacer mis actividades de mujer de casa, y empezaba mi vida normal. Y otra vez cuando venía la otra sesión de quimio yo volví y repetía la escena, y también empecé a decirme mentalmente, yo le decía, Señor, esto no es para siempre, esto no es eterno, son 7 quimios, y empecé a contar faltan tantas, y cuando me acuerdo que cuando fue la última, mi hermano José dijo, nos vamos a celebrar que es la última quimio, y entonces Dios me dijo, les vas a pedir a ellos que se sienten al borde de un río y me van a cantar una alabanza. Y nos fuimos para Villa de Leyva, en Villa de Leyva nos fuimos y nos sentábamos al borde de un lago, y ellos cada uno cantaron una alabanza a Dios, dándole gracias a Dios porque yo había vencido esas quimios. Y posterior pues vino eso, quedan secuelas, ha sido un proceso, pero lo único que yo le digo a Dios es gracias, porque todos los días me levanto y le doy gracias porque está la luz del día, porque puedo comer, porque puedo disfrutar, porque puedo caminar, porque puedo ver la vida de otra posición. No la veo de la posición de que, ay, fui a eso, y el temor de que, por lo menos cuando voy allá a oncología en la Colombia, allá sucede mucho de que la gente tiene miedo de que empieza, ahora me va a dar aquí, ahora me va a dar acá en el hígado, ahora en el estómago, ahora me va a dar en el colon. Empiezan a declarar que ese cáncer que tuvieron se les va a ir a otro órgano. No, yo nunca he declarado eso, ni nunca. Solo los más allegados míos se enteraron de que yo tenía un cáncer a un nivel grande, y no quise ni tampoco que me vieran, porque Cristo también cuando estuvo muy mal, Él no quiso que sus discípulos lo vieran en el Getsemaní, cuando sudó sangre del desespero, de la traición que iba a vivir, de lo que tenía que vivir. Entonces yo dije, no, yo no quiero que me vean derrotada, no quiero que me vean enferma, huesuda como estaba, forrada en los huesitos, no quería que me vieran así. Entonces ya cuando resucité prácticamente, entonces mire,
Ahí sí, pues ya, bueno, y empecé la obra, ya menos miedo, bueno, el enemigo diciéndome, no, ¿qué va a hacer? ¿A quién le va a hablar? ¿Cómo va a hablar si usted ya no es líder porque usted entró en una crisis de hospitalaria? ¿Cuántos años duró ese proceso del cáncer? 2 años. 2 años. 2 años de tratamiento, o sea, que quimio, más la cirugía, más cuidarse, todo. Entonces 2 años que el ministerio quedó como congelado, como ahí, que es quieto porque no había quien pues se levantara y hiciera eso. Y ya el Señor me da una visión viendo yo una bebé. Entonces yo decía, esa bebé, era una bebé muy pequeñita. Yo dije, es una bebé chiquita, ay, eso es que alguien va a tener un bebé en la casa. No, era que el Señor me estaba llamando nuevamente al ministerio y me llega una mujer súper tremenda, o sea, muy lastimada, vuelta a nada, y la empiezo a discipular sola, o sea, ella entraba a la reunión sola, empecé a discipularla. Y ahí me nace nuevamente la idea de yo, bueno, pues igual puedo hacer mi célula virtual porque pues es la condición de que ya no puedo pues moverme tanto como antes porque se me redujeron las posibilidades de eso, pero Dios pone las estrategias, por eso no solamente una reunión virtual es para dañar la mente, de pronto para pornografía, para dañar un hogar, dañar un hijo, un adolescente, no. También, entonces yo dije, no, pues yo voy a hacer la reunión virtual. Si a mí el médico me hacía virtual mis citas, que para que yo no fuera hasta el hospital y no me contaminara, entonces listo. Y empecé y abrí mi reunión. Entonces abrí mi reunión y sorpresa que pues todas empezaron a llegar, pero yo le agradezco a ella, a través de ella, de formarla nuevamente. Ya después llegaron otra y así, y entonces ya entendí que los límites los colocamos nosotros, o sea, que no, yo no puedo ir hasta esa loma. Ahorita los medios puede ir hasta, usted puede mandar un dron, pone un dron que vaya hasta allá y allá va el dron y usted se queda en su casa. Entonces los límites los ponemos nosotros. Entonces no, yo no puedo. No, sí pueden, o sea, no se limiten, o sea, puede ser que el que escuche esto también esté pasando por un proceso de enfermedad, esté pasando por un proceso, sea el proceso que esté pasando, pero levántese y diga, esto no es eterno, o sea, esto no se va a quedar para siempre, uno es el que determina quedarse eternamente. O sea, yo veo mis compañeros de guerra allá en la Colombia y ellos se quisieron quedar eternamente en las cloacas allá, en las, ¿cómo lo llamamos? En las trincheras, atrincherados de la guerra que fueron a vivir. Yo quise salir de la trinchera, yo no me quise quedar en la trinchera. Sé que tengo que vivir muchas guerras y tendré que atrincherarme, pero cuando vaya a vivir la guerra me enfrentaré a la guerra y me atrincheraré. Pero mientras tanto, pues acá estoy, me amo la vida, como para sanarme también. Le decía a las que han estado alrededor mío que hay también hay un testimonio después Dios me mandó, todas las mujeres que han llegado a mí tienen ese mal, a nivel médula, a nivel cabeza, hay niveles, o sea, me los ha mandado, y ya yo con toda la autoridad he podido orar, porque el Señor, si Él me libró de eso, fue para que vaya, dele de beber a ellas que también están mal, que necesitan, hágales tomar del agua que yo le di a usted de sanidad. Entonces la palabra también dice, y les enviaré medicina y sanidad al cuerpo. Entonces la medicina está ahí, yo me hice las quimios, yo obedecí a las leyes terrenales, pero la mayor medicina fue la que vino, la del cielo. Pero en esos 2 años de proceso, ¿no hubo ni siquiera un instante en que la fe decayó? En que dijo, no me voy a sanar, no voy a salir de esto, estoy mal. No, en ningún momento. No, porque ya yo por eso le digo, o sea, yo decía, tanto tiempo yo en la iglesia, y la gente a veces me decía, ay no, pero es que tú llevas mucho en la iglesia, y muchas personas también te pueden decir eso, tú llevas mucho ahí en ese trabajo, tú llevas mucho con ese matrimonio, tú llevas mucho con esos hijos, tú llevas mucho con no sé qué, llevas mucho en esa casa, pero tú no sabes el propósito de todo ese mucho.
O sea, ese mucho que me decían, ese mucho, sí, 20 años, yo nací hace 25 años, yo tengo 25 años que no los tengo. Si los ven, no los tengo. Entonces yo dije, oiga, sí, yo tanto tiempo entendí cuando vino mi enfermedad que todo ese tiempo era porque él me estaba preparando, cimentando. Cuando tú te vuelves antigua en algo, te cimientas, te vuelves firme, te vuelves docta, sabes todo el proceso, todo. ¿Qué hubiera hecho yo? No, Dios mío, yo no me imagino que mi hija hubiera fallecido y a mí me hubiera dado cáncer. Ya no estaría aquí sentada. No estaría aquí sentada porque ya hubiera dicho, no, mi hija acaba de morir y un cáncer, pues voy y busco la primera solución que busca el cobarde. El cobarde no es, la gente dice que es cobardía y no es cobardía, es lo que las tinieblas que operan en los aires. Porque a nivel espiritual sabemos que son unas tinieblas que vienen contra nosotros. Y claro, por eso el Señor 20 años me procesó, o sea, como se dice, venga Ángela, que la voy a cimentar para cuando usted le venga ese tiempo de dificultad, esa tormenta que se le va a mover la barca, que usted va a sentir que la barca, mejor dicho, usted va a poner los ojos en mí. Y como lo hizo Pedro, pero Pedro sí vio que dudó y se hundió. Entonces yo no dudé, yo le dije lo que él quiera. Si él quería que no continuara en esta tierra, era la voluntad de él. Soltarse en la voluntad de Dios es difícil, porque usted dice, pero ¿cómo voy a soltar mi matrimonio, mis hijos, mi salud en la voluntad de Dios? Pero ¿a quién más? Si Él es el dueño de todo. Es el único. El único. Sin Él no somos nada. Yo siempre digo, lo tengo a Él, lo tengo todo. Y ahora lo he entendido, tenerlo a Él es tenerlo todo. Eso también les he predicado a muchos hombres, les he dicho, en lo poco sean felices, en lo mucho también, porque a veces la persona piensa que con mucho dinero va a ser feliz y a veces es más infeliz que no teniendo nada. Entonces hay que aprender a vivir en lo mucho y en lo poco. Entonces yo aprendí a vivir cuando mi hija era lo poco, porque no tenía nada, ella se fue y pierdo a mi hija y después no hay hijos. Entonces más el enemigo como que venga, le bajo el ánimo a esta, pero no. O sea, yo dije, bueno, pues no llegaron hijos físicos, ahora viene la histerotomía, o sea, ya nada, ya no va a haber, no hubo hijos. Entonces, bueno, acá yo dije, bueno, pero tengo mis espirituales. ¿La histerectomía fue a raíz del cáncer? Sí, ahí extraen todo, ovarios, sí, todo. Y la quimio me la mandaron fue porque el líquido que se regó del tumor, sí provocó, iba contaminado y contaminó órganos, como se dice. Entonces la gente, el oncólogo decía, y aún dice, porque a veces me confrontan y dice, pero tú fuiste sana. Y le digo, sí, yo soy sana, yo estoy sana, míreme, yo estoy aquí sana. Entonces, pero el oncólogo, él me revisa y él quiere encontrar, que así como están los de afuera, mis compañeros de guerra, ellos quieren encontrarlo, que el cáncer continúe allí, que esté allí, que se está escondiendo allí, viven buscándolo como si se estuviera jugando a las escondidas. No encuentran nada. ¿Qué hiciste cuando el médico, en qué momento el médico te dijo, está sana? No, ahorita este año yo pasé la última revisión oncológica en enero. En enero me revisan todo el oncólogo, con el mastólogo, todo a nivel ginecología, todo. Entonces él toma el último dictamen y dijo, mire señora Ángela, yo la voy a pasar a sobrevivientes. Wow. Entonces yo, le dije, ¿cómo así? Digo, pues son pocos los que pasan allá, definitivamente usted es por bien servida. La voy a pasar a sobrevivientes porque ya ha pasado mucho tiempo y sus exámenes siempre salen muy bien. Entonces, doña Ángela, y le hemos buscado, o sea, lo que digo, buscando algo que no está, para mí no está, pero ellos como médicos, pues ellos piensan con la lógica médica, pero yo pienso con mi lógica
del cielo. Entonces yo les dije, bueno, y ahora voy para sobrevivientes, voy a tener mi cita en 6 meses con sobrevivientes, y creo que ahí ellos ya la ponen a 1 año, y a 1 año pues hasta que yo parta de esta tierra, eso, pero ya es diferente porque va a ser 1 año que voy a ir y voy a dar testimonio que el médico diga, oh, doña Ángela está muy bien, y ahí pues quedan secuelas, porque eso le quedan a uno secuelas en las manos, en las piernas, en la salud, en el hígado, todo, pero yo lo único que me levanto es creyendo que mi Señor es mi Salvador, es mi sanador, Él es el que me sana. Yo siempre le decía, tú eres el que me vas a quitar todos estos dolores, estos quebrantos, estos dolorcitos se van a ir. Y no le pongo tampoco cuidado de que me enfatizo como mis compañeros de guerra, están ahí afuera y ellos, uno sale y los veía y ellos quejan todo, ellos le ponen, entonces ya que por una pierna que le duela ya piden silla de rueda, entonces su mentalidad en vez de avanzar y creer, no, ellos, una silla de ruedas ancla. O sea, para mí una silla de ruedas, yo acepté la silla de ruedas el día que me habló Dios, era porque no me podía parar, no me podía parar. Y es que la mente nos juega doble, ¿no? Entonces, siempre. Entonces tampoco permitirle, si tú tienes la mentalidad de Cristo, ¿por qué vas a permitir que eso esté en tu vida? Entonces yo por eso, y he llevado a esas mujeres y he visto la sanidad en ellas, en las que he orado, y una es conductora de CID eléctrico, y la otra, ella vive en Ibagué. Y las dos fueron 2 mujeres que creyeron así rápido y fueron sanas, fueron totalmente sanas de su mal, de su látigo, como dice la palabra, que Jesús iba, o sea, la palabra lo dice, nosotros haremos cosas mayores que Cristo. ¿Y por qué lo ponemos en duda? No podemos dudar de lo que Él dijo en su palabra, tenemos es que practicarlo, pero como pues, a veces practicamos son cosas ajenas, o sea, de pronto si nos dijeran vaya y haga el mal, entonces ahí sí, el mal, ahí sí corremos a hacer lo malo, pero no lo bueno. Entonces el extender, extender ese beneficio de que venga, quieres ser sano, solo crea en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y también recibirás sanidad, porque la palabra lo dice, el que recibe a Cristo en su corazón, la oración de fe sana y libera y salva. Entonces, esos 3 beneficios, y muchas personas se disponen y reciben la oración y ya. Bueno, dices que tienes una célula virtual. Sí. ¿De qué manera la gente que de pronto esté interesada te puede contactar para unirte a la célula? Bueno, entonces ahí sí yo envío el link, y el link yo lo envío a mi grupo. Yo tengo un grupo en WhatsApp que se llama Visionarias, y el loguito se llama Fructificar, que es la convención de este año de nosotras en la iglesia, y ahí yo voy agregando a los miembros que se van uniendo a mi grupo, mujer, hombre, ahí tengo mujeres, parejas, bueno. ¿Hay alguna red social o algo así para que te contacten? O podemos poner aquí en la descripción el número que voy a colocar para que la gente se contacte conmigo si tienen testimonio y me autorizas. Sí, claro, bueno. Claro, bienvenidos. Ahí sí, como dijo el Señor, dijo en los evangelios, dice que hubo una gran cena y que el Señor invitó a todos a esa cena. Y empezaron a excusarse, a decirle, no puedo ir por esto, no puedo ir por esto, y todos sacaron una excusa. Y el Señor dijo, vayan, a sus criados les dijo, vayan y búsquenme todos los que pasen por esa calle y que entren a mi gran cena. Entonces estos tiempos están difíciles, no sabemos cuándo va a llegar el Señor Jesucristo. Entonces no se permitan, no se den esas concesiones, y busquen una iglesia de sana doctrina para que se congreguen, busquen un lugar donde reciban pan de vida, y que ese pan de vida les alimente, que ustedes sientan que su vida quiere cambiar, que su casa va a cambiar, que toda la atmósfera en su vida va a cambiar, porque eso sí, les digo, mi casa ha cambiado extraordinariamente, extraordinario, o sea, después del Señor levantarme esa enfermedad, hemos visto mayor la gloria que cuando se partió mi hija. Cuando partió mi hija conocimos a Cristo.
Y ahora con esta enfermedad todos nos radicamos con Cristo, o sea, ahí sí venga más, le vamos a hacer más trabajo al Señor. No dijimos, ay no, pues como vino enfermedad a mi casa, ahora no, y ahora no le vamos a servir a Dios, porque le vamos a servir a Dios si trae enfermedad a nuestra casa. No, al contrario, mi familia más aguerrió, más sirvió, más buscó a Dios. No echamos para atrás, sino al contrario, avanzamos, dimos un paso adelante para servirle más a Él. Bueno, Ángela, entonces ya para cerrar, una oración para las personas que van a ver este video. Bueno, pues quiero orar por los que van a escuchar esto y que estas ondas sonoras, porque estos son ondas sonoras y este video llegue a muchas personas a nivel, no solo acá Colombia, sino a nivel internacional, que el que esté necesitando a Cristo que lo busque. Entonces vamos a orar. Amado Dios, en esta tarde coloco delante de ti, Señor, este tiempo, este proyecto, Señor, de vida, Señor. Yo sé, Papito Dios, que Jacqueline lo hace porque tú la guiaste, Señor, tú le pusiste en el corazón que se hiciera esta reunión, este podcast, Señor. Padre Santo, hoy te doy gracias por la vida de ella, bendigo su casa, su familia, Señor, todos los que, su vínculo de amigos, Señor. Te pido, Padre, que seas tú llegando, Señor, a cada uno de los que necesitan, Señor. Tú dices en tu palabra que lanzas la semilla y que ahí está la tierra lista, y hoy lanzo esta semilla, Señor, y la tierra está lista para recibir esta semilla, y los que van a recibir esta semilla de este podcast, Señor, van a dar fruto, y fruto en abundancia, como dice la palabra, que es al 60, al 60 y al 100, y yo lo declaro y voy a ser más osada, al 1000 por uno, Señor. Amén. Al 1000, Padre Santo. Amén. 1000 al 1000, o sea, sus hogares, sus casas, sus familias, donde haya un enfermo, ese enfermo se sanará, donde ese enfermo escuche, se levantará como el cojo de la hermosa y brincará y dirás, fui sano, yo recibí sanidad. Que sean sanos, creer, dice la palabra de Dios que para el que cree todo le es posible, y yo lo creo y lo declaré en mi vida y lo hice posible, fui sana del látigo de la enfermedad. Entonces no deben temer, no teman de lanzarse en la fe y creer que la fe es lo que ustedes quieren, pero que el temor de lo que no les vaya a dar. No, láncesen y crean en el Dios. Digan, acá me lanzo en el nombre del Señor, me lanzo a creer que soy sano, me lanzo a creer por mi matrimonio, por mis hijos, por mi casa, por mis finanzas, por mi parte espiritual. Hasta pastores también pueden estar pasando por dificultades, hasta enfermos, pero les da pena decir estoy enfermo porque es el pastor. No tengan miedo de que un pastor se enferme, al contrario, si se enfermó es porque el Señor lo va a levantar para que su congregación todos se vuelquen allá a llevar enfermos, cojos, paralíticos, mudos, en esteras, los metan hasta por el techo de la iglesia. Eso es lo que deben anhelar en este tiempo, porque va a venir un avivamiento sobrenatural sobre las naciones de la tierra, y sobre nuestra Colombia está declarado un gran avivamiento. Seremos la más pequeña de las naciones latinoamericanas, pero llegaremos a ser muy grandes en el avivamiento. Lo declaro en el precioso nombre de Jesús, Dios. Amén, amén y amén. Angelita, muchas gracias de nada por haber aceptado la invitación. Espero que a todos les haya gustado este podcast. Hoy le colocamos a este testimonio de Ángela el sello de misión, de fe infinita y validez eterna en el pasaporte. Amén. Entonces, muchísimas gracias. En la descripción les voy a dejar el WhatsApp para que las personas que me quieran contactar, contarme su historia, un testimonio real. Entonces, ustedes me envían un mensaje y yo me estoy comunicando con ustedes. Muchísimas gracias por la atención y que estén muy bien.